Señor, te doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que tú estás aquí, Señor, en este lugar. Te pido que hables, Señor, en nuestras vidas en esta hora. Que esa palabra sea viva y eficaz, Señor, y llegue a los corazones de cada uno, Señor, de los que estamos hoy aquí presentes, Dios mío santo. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, que nada nos distraiga, Señor, en esta hora. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro pensamiento. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y dé frutos en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Hoy quiero compartir un tema que hace tiempo lo compartí a la iglesia y quiero compartirlo el día de hoy. Sobre todo porque hoy se va a hacer algo especial. Al final del culto lo van a ver. No voy a revelar la sorpresa, pero quiero ir en esa misma línea y quiero compartirles el día de hoy. Es una palabra que es de mucha bendición, una palabra que nos habla y que creo que todos los que estamos aquí nos vamos a ver identificados en alguna parte de la palabra, porque a eso nos ha llamado el Señor, ¿no? Y una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que es importante para Dios es la familia. ¿Lo crees? La familia es una de las áreas que está siendo más atacada en estos tiempos. El enemigo quiere destruir, quiere dividir, quiere hacer daño a las familias. ¿Sabes por qué? Porque una familia unida no sabe la gran bendición que puede acarrear a todo su entorno. Es tremendo lo que puede hacer una familia unida en el Señor. Y el enemigo sabe la fortaleza, sabe las victorias, sabe lo que puede llegar a alcanzar una familia que está unida. Y por eso es que va a hacer lo posible por destruir, va a hacer lo posible por dividir. Como dice las Escrituras, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú prestas atención, un león cuando quiere devorar una presa, él anda alrededor acechando y viendo. Pero ¿a quién ve el león? Ve al animal más vulnerable, al animal más débil, al más joven o al enfermo o mayor para poder atacar. Y si la Escritura nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, es porque está observando en el momento de debilidad para hacer daño. Pero nosotros como familia debemos mantenernos unidos los unos con los otros. Pero ahora bien, ¿de dónde sale? ¿Cuál es el principio de la familia? ¿De dónde crece? ¿De dónde nace este tema de la familia? Pues tenemos que ir al principio. Si queremos tocar la familia es necesario comenzar desde el principio. ¿Desde dónde comienza? ¿De dónde arranca la familia? ¿Y de dónde va a comenzar? Desde Génesis. Y quiero que por favor me acompañen Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. Dice así la palabra de Dios. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora bien, el Señor ha creado a Adán y después se da cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado desde que el Señor se dio cuenta de eso, porque nosotros lo leemos y en cuestión de versículos parece que no ha pasado mucho tiempo. Pero quizás el Señor cuando creó todas las cosas y después creó el hombre, durante un tiempo estuvo viendo a Adán caminando, disfrutando de aquel paraíso, ¿verdad? Pero sin embargo veía que algo le faltaba a Adán. En esa perfección de creación que ha hecho el Señor, veía que algo le faltaba. Y se dice a sí mismo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ese complemento, eso que le falta, ¿verdad? Ahora vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y presten atención a lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué creó el Señor? Varón y hembra. Ahí comienza la familia, ¿verdad? Creó el Señor varón y creó el Señor hembra. Es el comienzo de una familia. Si alguien quiere comenzar una familia,
tiene que comenzar como comenzó desde el principio. Si alguien quiere hacer una familia, si alguien quiere formar y tiene proyectos de familia, el proyecto tiene que comenzar como comenzó desde la creación. Hombre y mujer. Así comienza la familia. Es el principio establecido por Dios. Porque toda desobediencia a Dios acarreará consecuencia. Entonces, si toda persona que tiene pensado una familia, nos vamos a la luz de las Escrituras y vemos cómo el Señor comenzó una familia. Y aquí nos está diciendo, y los bendijo Dios. Y les dijo, fíjense, la bendición de Dios está sobre el hombre y sobre la mujer. Y le dijo, fructificad y multiplicaos. Fíjense lo que el Señor está demandando sobre ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Tengan hijos, que no quede esto nada más en ustedes dos. Ustedes llenen la tierra, llenad la tierra, sojuzgadla y señoreadla, en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense ustedes la gran bendición de estar en un paraíso, de disfrutar todas las cosas, de señorearse sobre la creación del Señor, las aves del cielo, los animales de la tierra y los peces del mar. Ustedes van a señorear todo y se van a multiplicar. Ahí comienza la bendición del Señor. Ahí comienza el corazón del Señor, en esa creación del hombre y de la mujer, ¿verdad? Ahora presten atención, Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está queriendo decir que habrá una unidad. Pero fíjense que esta palabra que está diciendo el Señor en este momento, se le está diciendo a Adán y a Eva prácticamente. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá en una sola carne. Pero dice, pero Adán y Eva no tenían padres en ese momento. Es que les está diciendo a ellos, se está anticipando que los hijos que van a tener, los van a dejar a ellos porque ellos se van a unir y van a formar una familia. Y a su vez los hijos y los hijos de los hijos. Y así llenarán la tierra. Pero el enemigo sabía la bendición tan grande que había detrás de una unidad que el Señor había formado. ¿Y qué hace? Empieza a tentar a Eva y ya todos sabemos la historia. Cae en tentación, desobedecen al Señor. Esto acarrea consecuencias, como les he dicho. Toda desobediencia a Dios acarrea consecuencias. El Señor perdona, claro que perdona, pero hay consecuencias que vas a acarrear por esa desobediencia. ¿Y cuál fue? Pues que la mujer daría a luz con dolores. Por eso es que las mujeres cuando van a dar a luz, acuérdense de Eva. Eva fue la culpable, ¿eh? Sí, Eva, por tu culpa, ya ves. Y el hombre trabajaba y no sudaba, trabajaba tranquilo, tenía el fruto, comía, disfrutaba del paraíso. Y ahora el Señor dice, con el sudor de tu frente trabajarás y comerás. No sudaba, debido al sudor comienza a secarse el hombre, se deteriora cada vez más, ¿verdad? Y todo eso es consecuencia de la desobediencia del Señor, que intervino el enemigo para romper el plan de Dios. Después más adelante vemos que tienen hijos, Adán y Eva. Los primeros, Caín y Abel, y vuelve a ocasionar una desgracia. Los primeros hermanos resulta que se levanta uno contra el otro y le quita la vida. Y vemos que prácticamente el principio del Señor está en un camino que no va bien, porque el enemigo quiere dañar, quiere hacer daño en el plan de Dios, ese plan perfecto que el Señor ha diseñado. Y que hoy por hoy sigue haciendo daño al plan de Dios. Ese plan que es la familia, algo tan hermoso que dice que es respaldado y bendecido por Dios. ¿Lo crees? Dios bendice a la familia que está en orden delante del Señor. Dios bendice a la familia que teme del Señor. Y Dios quiere la unidad y que la mujer y el hombre sean una sola carne. No que uno va en un sentido y el otro va en otro sentido y que aquel haga lo que quiere y yo haga lo que quiera y que tú no te metas en mis decisiones y tú tampoco te metas en las decisiones del otro y así vamos a vivir. No, eso no es el plan de Dios.
Eso no es el plan de Dios. Ese es el plan del mundo, que ofrece a los matrimonios un libertinaje. Que cada uno haga lo que quiera, son pareja, pero que cada uno siga manteniendo y haciendo lo que quiera con su vida. Y que nadie se meta en la de él, ni ella en la de él. Pero la Biblia no dice eso. La palabra dice que serán una sola carne. ¿Qué significa? Que tienen que ir los dos en una misma dirección, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Que no debe haber mentiras, que no debe haber engaños, que debe haber transparencia. Y que sobre todo el centro de ese matrimonio sea Dios. Él tiene que ser el centro de ese matrimonio. Porque Él es el que fortalecerá, guiará a ese matrimonio, a esa familia que está comenzando. Fíjense ustedes que más adelante nos encontramos que los fariseos se acercan a Jesús y para tentarles le dicen a Jesús, ¿es lícito que nosotros le demos carta de divorcio a la mujer? Y el Señor le dijo, ¿qué dice Moisés? Moisés dice que sí, es lícito. Ahora fíjate lo que el Señor dice. ¿Por qué salió esa ley a Moisés? Y quiero que me acompañe en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 5. Le di los textos arriba, pero creo que está fallando allá el tema. Marcos capítulo 10, versículos 5 al 9. Fíjate lo que responde el Señor. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. El plan de Dios no era que se separasen. El plan de Dios no es que tú te unas y después como la cosa no va bien te tienes que dividir. Ese no es el plan de Dios. Pero se ha establecido esa ley por medio de Moisés por la dureza de vuestros corazones. Y cuando habla de dureza de vuestros corazones está hablando de maldad. De que se han alejado y se han separado de Dios. Y es curioso, pues en estos días estaba viendo la televisión y estaban diciendo que en una hora hay prácticamente 12 divorcios aquí en España. En una hora. Esa información la daba en un canal inconverso. ¿Saben qué es eso? Que en una hora 12 divorcios se estén dando. Que te lo pongan más difícil para casarte que para divorciarte. Hay aplicaciones en los móviles, si te quieres divorciar no pasa nada, hay aplicaciones para ello. Pero te quieres casar, te lo ponen tan difícil que a veces la gente dice, no, ya no me caso, ya me aburrí. Y es que así va el mundo. Lo malo lo ven bueno y lo bueno lo ven malo. Y dice que la maldad irá en aumento. No, es que puede llegar a haber algo peor de lo que ha acontecido. Mira lo que ha pasado, mira esta noticia. ¿Se han sorprendido de alguna noticia que han escuchado? Me imagino que sí, ¿verdad? Cuando ves que de repente un hijo se levanta contra el padre viene y mata a sus hijos, a su familia, y tú te sorprendes y dices, pero ¿cómo puede ser posible que pase esto? Pero dice que la maldad irá en aumento. Dice, Señor, ¿más? ¿Va a aumentar más de la maldad que están ahora? Pues sí. Y llegará a tal grado que el amor de muchos se enfriará. Fíjense ustedes. Y Jesús les dijo, por eso se tuvo que sacar esa ley. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separará el hombre. Esas son palabras de Jesús respondiendo a los fariseos que querían tentarles. Es que cuando uno se casa con alguien y ha determinado que esa sea la persona de tu vida, tú sabes que esa persona va a ser el padre de tus hijos, la madre de tus hijos, que estará a tu lado hasta que la muerte los separe. Y cuando ambos tienen temor de Dios, ambos van a luchar para que el amor se mantenga constante y permanentemente. Porque sabes que hay temor de Dios, que has tomado una decisión, que un matrimonio es un pacto delante de Dios, no es cualquier cosa.
El mundo te lo ofrece como cualquier cosa, pero delante de Dios es un pacto. Tú has dicho ciertas palabras delante del Señor y has pedido la bendición de Dios cuando tomaste esa decisión. Y después con el tiempo te has olvidado de las palabras que dijiste, de las palabras que confesaste delante de muchas personas. Ahora se te olvidó. Y por un momento de rabia, un momento de enojo, ahora quieres tomar una decisión y tirar todo por la borda. Eso no es así, hermanos. Y nosotros tenemos que tener temor de Dios y tener cuidado cuando tomamos decisiones. Y por eso que todos los que están aquí hoy solteros tengan cuidado con quién se acercan. Esa persona que va a estar a tu lado toda la vida. El corazón es engañoso, ¿sabes? No te dejes llevar por los sentimientos y por las emociones. Déjate llevar por la voluntad de Dios. Que sea Dios quien ponga a esa persona idónea a tu lado, pero que venga de parte de Dios. Porque lo que junta Dios no lo separará el hombre. Y el enemigo quiere destruir, quiere dividir, quiere separar, quiere hacer daño. Y el error, uno de los errores más grandes que comete a veces el hombre es buscarse a una persona que no tiene temor de Dios. Y creer que con el tiempo el Señor tratará y tocará su corazón. Ese es el error más grande que puedes cometer. Por eso las Escrituras por algo dice, no os juntéis con yugo desiguales. Esta palabra no le gusta a muchos. No todos aceptan esto. Y tienen la esperanza. Porque yo escuché a uno que dijo que el Señor trató su corazón y se convirtió y son felices los dos. Sí, estamos hablando de 1% a un 99% que no le surgió y no le salió bien. Y que ahora están sufriendo de haber tomado esa decisión. Es mejor llorar un día que pasar años llorando por tomar una decisión que no iba conforme a la voluntad del Señor. Pero qué bueno cuando tú tomas la decisión, cuando sabes que Dios respalda ese matrimonio, cuando sabes que Dios ha permitido que sea el tiempo, cuando se toma esa decisión de unirse el uno al otro delante de Dios y hacen ese pacto que estarán juntos hasta que la muerte los separe. Qué precioso, qué bendición hay en ese momento que toman esa decisión, ¿verdad? Y que comienzan a luchar ambos, que ya saben que son una sola carne, que dejará a su padre y a su madre. ¿Entendieron? No, es que mi papá, mi mamá me dijo, ¿estás casado? Hay que madurar. Cuando tú te casas, si te casas es porque vas a tomar decisiones y vas a madurar en la vida. Si algo nos demanda el Señor en las Escrituras es honrar a nuestros padres. Eso nos lo pide el Señor. Pero ya tú tienes una responsabilidad, tienes una familia que atender. Y el orden es Dios, la familia y la iglesia. Ese es el orden. Lo que no puedes permitir es que estés descuidando a tu familia por la iglesia. Atiende a tu familia. Ora por ella. Estudia la palabra con tu familia. Acércate a las Escrituras con tu familia. Porque cuando empiezan a hacer el temor de Dios dentro de una familia, entonces empieza a haber bendiciones y el Señor abre puertas y el Señor obra de una manera muy especial sobre un matrimonio. Y ambos lo que quieren es servir al Señor. Y están en una misma dirección. Y ambos se cuidan uno al otro. Y cuando uno está más débil, el otro le apoya y le dice, sigamos adelante. Pero cuando el otro flaquea, le ayuda al otro. Y eso es lo bonito cuando dos tienen temor de Dios. Y eso es lo que está buscando el Señor. Una familia unida. Que trabajen juntos y que sirvan al Señor. Que pongan su tiempo al servicio del Señor. Que no esté toda la vida uno tirando del otro y tirando del otro y tirando del otro. Ya es hora de comprometerse e ir en serio con Dios. Y siempre hay algo en común que yo me encuentro cuando estoy en esta iglesia, cuando me invitan a otra iglesia o cuando estoy a través de las redes sociales. Algo en común prevalece y es que en las reuniones solamente hay mujeres. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los maridos de esas mujeres? Las cabezas de esos hogares que tienen que tomar decisiones, que son los primeros que tienen que entrar por esa puerta junto con su familia. Cada vez se comprometen, cada día más con el mundo, con el trabajo, afanándose en trabajar para llevar aquellas necesidades a su casa y no sabe que la necesidad prioridad, lo primero en esa familia es el temor de Dios
y la enseñanza de Dios que le corresponde a ese hombre. Y el enemigo se está metiendo sutilmente y quiere hacer tanto daño. Hay una parte en la Biblia donde el Señor está hablando de los últimos tiempos. Mateo 24. Mateo 24, capítulo 37. El Señor habla de algo tremendo. Mateo 24, 37. Vamos a leer hasta el 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente estaba disfrutando, dice que casándose, dándose en casamiento, y no se estaban dando cuenta del juicio que venía a esas personas. Y el Señor toma ese ejemplo y dice, como en los días de Noé, así serán en los últimos tiempos. No se darán cuenta de la venida del Señor que se acerca, sino que estarán tan distraídos en las cosas de este mundo y les vendrá por sorpresa. Pero ¿sabes algo? En los días de Noé había una perversidad. Había un desenfreno, todos hacían lo que les daba la gana, hacían lo que querían, como ahora en estos tiempos. Pero sin embargo, hubo un hombre que marcó la diferencia. Un hombre llamado Noé, que lo describe de esta manera. Halló gracia ante los ojos del Señor, varón justo, perfecto en su generación, y con Dios caminó Noé. Un hombre que marcó la diferencia en medio de una generación corrompida. Un hombre que obedeció al Señor. Un hombre que no cuestionó lo que el Señor le estaba diciendo. Fíjate, su padre y su abuelo, Lamed y Matusalén, tuvieron hijo a los 180 y algo de años. Sin embargo, Noé tiene hijo a los 500 años. Parece mentira hablar de esa cifra, ¿verdad? 500 años, 600, 700. Si ya uno tiene la edad que tiene, no la voy a decir. Soy joven, hermano, no se crean, ¿eh? Cada vez que digo la edad, la gente se sorprende. Tengo 38 años. Y Noé dice que con 500 años tuvo sus hijos y a esa edad lo llamó el Señor a que construyera el arca. ¿Creen ustedes que fue criticado? Que sí fue criticado. Imagínate un hombre pasando 100 años construyendo el arca. Nunca se había llovido en ese entonces. Y él construía y construía el arca durante tanto tiempo, pero no solamente construía el arca, sino que también dice que pregonaba y decía lo que iba a venir el juicio de Dios durante ese tiempo. Le habrán dicho, loco, estás perdiendo el tiempo, ¿qué estás haciendo? Disfruta de la vida como estamos disfrutando nosotros. ¿Te han llamado loco por servir al Señor? ¿No? Yo he sido el único. Cuando tú des testimonio del Señor, lo que digas será locura para el mundo. Y te llamarán loco. Pero es la locura más hermosa que hemos conocido. Amén. Y no nos arrepentiremos jamás de servir al Señor. Y así quizás a Noé también le decían, tú estás loco. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre construir un arca? Estás perdiendo el tiempo, disfruta. Como muchas veces nos van a decir a nosotros, ser cristiano, qué aburrimiento ir a la iglesia, qué aburrido ir a leer la Biblia, qué aburrido orar, qué aburrido. ¡Aburrido! Es el momento en que más he disfrutado de mi vida, es sirviendo al Señor. Desde que le conocí, he servido al Señor. Y es un privilegio porque hay un gozo, una tranquilidad. Somos completos en el Señor. ¿Y cuántos presumen disfrutar en este mundo, pero están vacíos en sus corazones y nada de lo que hace satisface ese vacío? ¿Por qué? Porque el único que puede llenar ese vacío es el Señor Jesucristo. Y ese es el privilegio que hemos tenido nosotros. Y que Noé hablaba y nadie le hacía caso. Pero ¿sabes algo? Este hombre íntegro, perfecto, que caminó con Dios, que marcó la diferencia en medio de una generación perversa, que Jesús está comparando esa generación a estos tiempos como los días de Noé. Tú y yo también tenemos que marcar la diferencia.
Tú y yo también tenemos que ser personas íntegras, con temor de Dios, que obedece al Señor, cueste lo que nos cueste, y que vamos a vivir por fe creyéndole a Él. Porque Noé no solamente marcó la diferencia, Noé obedeció a Dios, pero es que la obediencia a Dios lo llevó a que su familia fuese salva. ¿Has escuchado eso? Noé impartió el temor a sus hijos y a su esposa. Y gracias a ese temor ellos también fueron salvos, porque sus hijos también hubiesen cuestionado, se hubiesen rebelado contra Noé. Le hubiesen dicho: padre, yo no voy a trabajar, papá, yo no me voy a meter ahí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué me estás contando? Pero sin embargo no cuestionaron. Dice las Escrituras que ellos se metieron en el arca, pero no solamente ellos, sino las esposas de ellos. Y a veces leemos por encima y decimos: y entraron en el arca Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero déjeme decirle algo, que para que ellos entraran al arca, quiere decir que ellos también tenían temor de Dios y que obedecían a su padre. Cosa que enseñó Noé. Porque uno lee y dice: qué bendición, entraron todos en el arca. Sí, claro, pero eso fue impartido por Noé. Y la pregunta es: nosotros como padres responsables de lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, como marido, como madre, ¿estamos haciendo la labor que nos corresponde? ¿Estamos dirigiendo y estamos llevando a nuestra familia, a nuestros hijos correctamente en el camino del Señor? Pero no solamente de palabra, sino también de hechos. Ellos pueden ver que en nuestras vidas hay temor de Dios, lo pueden ver. Porque hay padres que quieren enseñar a sus hijos con palabra, pero sus actos demuestran lo contrario. Y déjame decirte que la mayor enseñanza, más que por palabras, es por hechos. Y hay personas que predican del Señor sin hablar, porque su conducta y su comportamiento reflejan al Cristo. Aprendamos a vivir como el Señor vivió. No solamente fuera, sino también en nuestros hogares, en nuestras casas. Que si nuestros hijos nos ven levantando la mano en la iglesia, que también nos vean levantando la mano en nuestras casas. Que si nos ven leyendo las Escrituras en la iglesia, también nos vean leyendo las Escrituras en nuestra casa. Que si oramos en la iglesia, también nos vean orando en nuestras casas. Que no es que somos simplemente creyentes dentro de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia somos hijos de Dios. Porque creo que lo más importante y lo más hermoso que un hijo puede quedarse es con lo que recibió de sus padres. Y hay padres que pretenden que los de la escuela dominical instruyan a sus hijos y los dirijan y siembren ese temor de Dios en la escuela dominical. No. La escuela dominical es para fortalecer la educación espiritual que tú le estás dando a tus hijos en tu casa. Y déjame decirte algo, lo que tú no le enseñes a tus hijos, el mundo se encargará de enseñarle. ¿Sabías eso? No sé si una vez le compartí a ustedes una pregunta que me hizo mi hijo Isaac. Me sorprendió. Mi hijo Isaac sale con unas preguntas que yo tengo que estar preparado, hermano. Mire que me hacen preguntas, pero cuando mi hijo Isaac me va a hacer una pregunta, yo tiemblo. Digo, ¿con qué me va a salir este niño? Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Mi esposa ya me ve y digo, sí, hijo. ¿Qué está primero para ti? ¿Dios o la familia? ¿Se pueden creer la pregunta que me hizo? Dios me dio una sabiduría en ese momento porque no sé ni cómo salió eso y le dije, mira, ¿sabes algo? Te voy a hacer yo otra pregunta. ¿Quién me dio los hijos tan hermosos que tengo? Dios. Y entonces, ¿a quién debo darle gracias primero? A Dios. Entonces yo amo a Dios primero porque me ha dado unos hijos tan preciosos que es lo que tengo. Pero Dios está primero. Y lo que hemos recibido, lo hemos recibido gracias a Dios. Y lo que Dios nos da no es piedra de tropiezo para servir al Señor. Porque hay personas que dicen, no, yo serviré al Señor, sí, yo voy a servir al Señor, pero cuando tenga la ayuda idónea, verás que me voy a entregar por completo. Y cuando tienen su ayuda idónea, resulta que no pueden venir porque tienen que atender a su ayuda idónea. Y resulta que lo que es una bendición termina siendo una piedra de tropiezo. No, ya verás que cuando vienen sus hijos, entonces no puedo venir porque es que tengo que atender a mi hijo. Es que no lo llevo a la iglesia porque está muy pequeñito. ¿Qué tiene que ver que esté pequeño? Y después cuando sea grande no lo trae porque ya no quiere venir. Y siempre habrá un motivo y una excusa para servir al Señor.
Yo he servido al Señor soltero, he servido al Señor casado, he servido al Señor con un hijo, con 2 hijos, con 3 hijos y con 3, llevo 3. Pero para mí no ha sido piedra de tropiezo, para mí son bendiciones de Dios que me acercan al Señor. Y mis hijos tendrán que ir encaminados al llamado y al ministerio que el Señor ha hecho a sus padres. Yo no me tengo que adaptar a mis hijos se tienen que adaptar a mí. ¿Me has entendido? Porque todo padre a veces hace sacrificios tremendos para el mundo. Se levantan temprano para llevarlos al colegio. Se levantan temprano para llevarlo al médico. Tempranito para recibir una ayuda. Pero de repente si hay que ir a la iglesia muy temprano, ay, no lo sé, porque es que la guagua, hay mucho frío, el niño se va a resfriar. Y para el Señor siempre hay excusa. Y hay una palabra hermosa que a mí me gusta mucho. El que ama saca tiempo, pero el que no ama saca excusa. Aprende a servir al Señor solo, casado, con hijos, porque todo te lo ha dado el Señor. Y es para que le des la gloria a Dios. Y así como Noé marcó la diferencia, tienen que haber hombres que marquen la diferencia en estos tiempos. Que él y su familia sirvan al Señor y sean salvos de esta generación perversa que se está levantando. Y que le hablen con claridad a sus hijos. No, es que muy pequeño, no va a entender. ¿No va a entender? Te sorprenderás, de lo que saben los niños hoy por hoy. Adelántate. No dejes que el mundo se adelante por ti. Amén. Otro hombre que marcó la diferencia y es tremendo lo que Dios dice de él. Fíjate lo que dice. Quiero que me acompañes. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 a mí esta palabra me conmueve. El Señor va a destruir Sodoma y Gomorra. Y fíjense lo que voy a leer un poco antes. Voy a leer desde el capítulo 18, versículo 16. Dice así la palabra del Señor, fíjate. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjate las bendiciones que Dios tenía para Abraham. Y dice, le voy a encubrir yo lo que voy a hacer a Abraham. Abraham, mi amigo, le voy a encubrir lo que yo voy a hacer. Porque yo sé, esto lo está diciendo el Señor de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Cuando está hablando de sus hijos y está diciendo su casa, está metiendo ahí a todos los que están bajo la cobertura de él, a sus siervos, a sus siervas, a su esposa, a todos los que están con él. Porque Abraham, cuando salió de su tierra y su parentela, él no salió solo, le venía una gran cantidad de personas con él, le acompañaban, tenía más de 500 siervos. Fíjense la responsabilidad tan grande que tenía Abraham cuando tomó por decisión, por fe, servir al Señor. La cantidad de personas que estaba bajo su cuidado. Pero él confió y le creyó al Señor. Y si aquí hay alguien que tiene temor por las decisiones que esté tomando, preocúpate en obedecer al Señor. Porque el Señor se encargará de suplirte a ti y a tu familia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces vamos a buscar el reino de Dios. Dice que guarden el camino del Señor. ¿Qué es lo que le va a enseñar a Abraham? ¿Qué es lo que tenía la certeza el Señor? Que Abraham le enseñará a guardar el camino al Señor. Dice, haciendo justicia y juicio, o sea, haciendo lo justo y lo recto, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Por qué Abraham va a enseñar a su descendencia y a su casa que caminen conforme a la voluntad del Señor y que anden recto y íntegro delante de Dios? Porque si lo hacen así, recibirán las bendiciones y las promesas que están establecidas para Abraham. Y por eso es que el Señor sabía el corazón de Abraham. Lo sabía. Aquí está hablando Dios de Abraham. Qué hermoso que Dios hable así de alguien, ¿verdad?
Qué bonito que el Señor diga, bueno, hermano, voy a decir un nombre, Pedro, no sé si aquí hay alguien que se llame Pedro. Pedro es un hombre que yo sé que le enseñará el temor de Dios a sus hijos. Lo llevará por buen camino para que reciban las promesas y las bendiciones que están establecidas por medio de mi palabra. Esto es tremendo, ¿eh? Creo que es la mayor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, el temor de Dios. No riquezas, no casas, no coche, porque al fin y al cabo todo es material y se va a quedar en este mundo. Pero el temor de Dios es lo que los va a llevar a alcanzar la salvación y la vida eterna. Y eso es lo que los padres tenemos que tener sabiduría para poder instruir a nuestros hijos en el camino correcto. Y muchas veces los padres quieren que los hijos te obedezcan, que hagan la voluntad, que hagan lo correcto, ¿verdad? ¿Cuántos no aman a sus hijos? Creo que todos los que tienen hijos les aman. Y a veces los corregimos y los exhortamos por amor, porque el Padre por amor disciplina, dice las Escrituras. Y disciplinamos a nuestros hijos. Y les decimos, hijo, dice las Escrituras, obedeced a vuestros padres, hónralos. Eso dice las Escrituras. Y queremos que nuestros hijos obedezcan y hagan como dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos obedezcan? Y estamos detrás de ellos diciendo, dejaste la luz encendida. Mira cómo tiene la habitación, recógela, tiende la cama. Mira los zapatos regados. Y no paramos todo el día. Todos los que son padres saben lo que estoy hablando. Pero ¿sabes algo? Lo que nosotros como padres demandamos a nuestros hijos, nuestro Padre Celestial demanda de nosotros. Obediencia. Y si aquí hay padres, saben lo que queremos de nuestros hijos, pues así mismo también nuestro Padre demanda de nosotros. Que seamos fieles, que nuestras vidas estén verdaderamente bien delante de Dios. Y cuando cumplimos los mandamientos de Dios, entonces está el respaldo del Señor y Él tendrá cuidado de nuestra casa, de nuestra familia. Y estos hombres marcaron la diferencia. Noé en unos tiempos difíciles marcó la diferencia. Abraham en unos tiempos de también difíciles donde estaba Sodoma y Gomorra marcó la diferencia. Y hubieron hombres que a pesar de las circunstancias marcaron la diferencia. Y así está buscando el Señor en estos tiempos. Hombres y mujeres que marquen la diferencia en este mundo perverso. Que verdaderamente sean la luz del mundo, la sal de la tierra. El Señor está llamando a familias que se entreguen a servir al Señor y que estén unidos en un mismo sentir y que puedan decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y que no dejemos de orar por nuestros hijos, que no dejemos de orar por el matrimonio, que no dejemos de orar por nuestros padres, que estemos siempre constantemente orando y peleando la buena batalla para que nuestra familia se mantenga firme en los caminos del Señor. Pero a veces estamos más pendientes en lo malo del otro, en criticar, que bendecirnos los unos por los otros. ¿Cómo es posible que a veces en familia hay celos, rencor, envidia? Y que cada quien vela por lo suyo cuando deberíamos de estar más unidos que nunca. Y no solamente hablo en la familia, en nuestros hogares, sino que hablo también en la familia espiritual. Todos los que estamos aquí tenemos algo en común, tenemos un Padre. Y si un Padre, somos hermanos en Cristo todos los que estamos aquí. Y debemos ayudarnos los unos a los otros, porque es lo que nos pide el Señor. Yo saqué unas características que es necesario que tenga una familia. Y quiero compartírtelas. En una familia lo primero que debe haber es temor de Dios. Si no hay temor de Dios, créanme que van a luchar constantemente. Temor de Dios. Yo cuando me convertí vivía con mi hermano, los dos solos. Yo me convertí, mi hermano no. Y no crean las luchas que tuve yo. Constantemente eran luchas. Yo ponía música para alabar al Señor y mi hermano ponía, jóvenes, imagínense. Yo con 21 y él con 20 años. Y yo oraba, y oraba, y oraba por mi hermano. Señor, mira a mi hermano, toca su vida, transfórmalo. Y ora, y ora, y ora, y ora. Hasta que el Señor tocó el corazón de mi hermano. ¿Y cuál fue el gran privilegio? Que ahora en esa casa donde vivíamos los dos no hacíamos otra cosa que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es la victoria que te da el Señor cuando oras fervientemente. ¿Estás orando por tus hijos? ¿O te estás quejando por ellos? Mira este niño, no lo aguanto. Mira la actitud de este niño.
Esta niña, ora. Ora por ellos, no ceses de orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Y no tires la toalla por ellos. Sigue orando. Que crezca el temor de Dios dentro de la familia. Que haya oración. Ora en voz alta en tu casa, aunque seas el único. Hay personas que dicen, yo soy el único que he sido convertido en este hogar, en esta familia, y tengo una lucha tremenda. Pues ¿sabes por qué eres el único? Porque el Señor ha visto el corazón íntegro que tiene y ve que eres capaz de que por medio de ti tu familia conozca a Cristo. Así como lo hizo con David. De 7 hermanos, el Señor escogió a David, el más joven. ¿Para qué? Para ser rey de Israel. Pues a ti el Señor te ha escogido en medio de esa familia con un propósito. Y se va a llevar y se va a cumplir. Ora constantemente al Señor. Estudia la palabra dentro de tu casa. Siéntate un momento. ¿Cuántos están haciendo el discipulado? Hermanos, es una herramienta preciosa. Es un momento muy bonito de poder compartir en familia y el poder debatir la palabra entre todos, ¿verdad? Eso es lo que necesita la familia, estudiar la palabra del Señor. Como lo dice si leemos en Deuteronomio 6, capítulo 6. Si me lo pueden buscar, por favor, arriba. Deuteronomio 6, miren lo que dice. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué palabra? Antes de este versículo dice, al Señor tu Dios adorarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y las repetirás a tus hijos. Y las hablarás a ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate en todo lo que dice que la vas a repetir. Le vas a hablar a ellos estando en tu casa, le vas a hablar de la palabra. Y andando por el camino, le vas a hablar de la palabra. Y al acostarte, hablarás de la palabra. Y cuando te levantes, hablarás de la palabra. Eso es una ley establecida por Dios. Mis hijos, cuando yo a veces le estoy hablando y me está hablando de matemática, le digo, mira hijo, porque eso es como el Señor ha dicho. Cuando hay 2 personas, papi, ya me vas a predicar. Pero es que yo aprovecho toda oportunidad para enseñarle a mis hijos. Porque ahora que son pequeños, es el momento que tengo para poderlos instruir. Llegará un momento que ellos tomarán decisiones. Y lo que quiero es aprovechar para que verdaderamente crezcan con el temor de Dios. De que sepan que aunque papá y mamá no los esté viendo, Dios los está viendo. Y que ellos tienen que tener temor de Dios. Y las Escrituras nos enseñan que debemos enseñarles en todo momento. Mira, el Señor es tan grande y tan hermoso que incluso estableció fiestas al pueblo judío. Al pueblo de Dios tienen fiestas establecidas, solemnes, que ellos tienen que celebrar sí o sí. ¿Para qué? Para recordar las cosas, las bendiciones que Dios ha hecho por ellos. Y para que ellos se lo recuerden a sus hijos. Y cuando estén celebrando esa fiesta, ellos le van a decir a sus hijos, el Señor nos cuidó, el Señor suplió, el Señor hizo un milagro, el Señor nos sacó de la esclavitud, el Señor nos dio esta tierra que es una gran bendición, el Señor hizo estas grandes cosas a nuestros padres, a nuestros pasados, pero el Señor sigue siendo un Dios poderoso. Y nosotros como padres tenemos que recordarle a nuestros hijos las bendiciones y los milagros que ha hecho el Señor en nuestras vidas. ¿O no ha hecho bendiciones en tu vida? No ha hecho milagro. Cuéntasela a tus hijos para que vean que lo que ha hecho en sus padres también lo puede hacer en ellos. Congregarse. Bueno, si no quieres ir hoy, quédate en casa, no te preocupes. ¿Tienes alergia? No pasa nada. Quédate, estás malito, yo voy por ti. Vamos a la iglesia, el Señor te va a sanar y cuando entres por la puerta el Señor va a tocar tu corazón y vas a ser libre. ¡Vamos! Pero animarnos y motivarnos a irnos, pero parece que nos motivamos a quedarnos en casa. Yo venía hoy con una alergia, hermano. Yo tengo unas alergias tremendas, Yo estornudo bueno, sin fin. Me duele el estómago de tanto que estornudo. Y cuando voy a predicar, no sabe las veces que oro al Señor para que no me dé esa crisis de alergia. Y le digo a mi esposa, ojalá que no me llegue a dar una crisis de alergia, porque si no, hermano, no podría predicar. Y es cruzar esa puerta, entrar por esa puerta con los ojos aguados, que la gente me dice, ¿estás bien? No, tengo alergia. Pero poco a poco el sentir el alivio y cómo el Señor va quitando esa alergia de mí. ¿Y qué acaso el Señor no puede hacer milagros cuando crucemos esa puerta? ¿Y es que acaso el Señor en medio de un dolor que podamos tener cuando levantamos nuestra mano no nos puede sanar? ¿Es que acaso que el Señor no ve la dificultad y el esfuerzo que estás haciendo al venir y glorificar su nombre? ¿No lo ve? Claro que lo ve, hermanos. Y el Señor es galardonador de los que le buscan. Y el Señor obra de una manera especial.
Por eso es que debemos congregarnos, serle fiel buscando al Señor. Que se respete, que haya respeto en la familia. A veces que se gritan y se dicen de todo. Y después venimos a la iglesia, levantamos la mano, pero se ofenden dentro de las casas. Se ofenden y se faltan el respeto dentro de sus hogares. Y no se dan cuenta que la batalla más grande se está librando dentro de su familia. Cada uno va a su casa, a su habitación, a su lugar, y cada quien hace su vida diferente dentro de una misma casa, dentro de un mismo hogar. Porque se ha perdido el respeto los unos a los otros. La obediencia, el ser obediente, sobre todo los hijos a los padres. Parece que los padres le hacen caso a los hijos. Y cambiamos las órdenes del Señor. El hijo obedece a los padres. Unidad. La unidad trae fortaleza a la familia. Estar unidos, hermanos, en las buenas y en las malas. En las bendiciones y en las escasez. Que la familia se mantenga unida. Santidad. Vivir una vida en santidad delante del Señor. No cubrir las faltas de uno. O hacerse el ciego o el que no se da cuenta de lo que está pasando. Confronta y saca a la luz lo que no está bien delante de Dios, porque quizá esa persona lo que necesita es ser confrontada y exhortada para ser ayudado en lo que está pasando. Pero sé valiente y exhorta con amor. Amor, palabra que escasea. El amar los unos a los otros. Amarnos para que el amor de Dios abunde en la familia. Comunicación. Qué poca comunicación hay cada vez en la familia. Qué poca comunicación hay. Confianza. El confiar en tus hijos cuando salen por esas puertas. De que van a vivir una vida bien delante de Dios, pero hay padres que desconfían de sus hijos, desconfían de tu esposa, desconfían del esposo, hay una desconfianza dentro del hogar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos confiar los unos a los otros? Y saber que donde quiera que esté esa persona va a sentir temor de Dios y va a ser una persona que va a vivir bien delante del Señor. Y por último, ayudarnos los unos a los otros. Colaborar en qué se necesita. Vemos las necesidades y a veces nos hacemos la vista gorda para no querer ayudar, para no querer dar o querer hacer algo por la familia. Y ahí es donde más se tiene que ver la familia, en la necesidad. Es donde más se tiene que ver una persona que se acerca a otro. Pero estas son características que es aquello que es necesario que tenga la familia hoy por hoy. Pero ante todo esto, ¿sabes qué pasa? Que este es el fruto del temor de Dios. Si hay temor de Dios, todo eso va a salir en el corazón de la familia. La familia es necesario que esté forjada en el Señor. El Señor Jesús dio un sermón precioso en el Monte de la Bienaventuranza, enseñó algo tremendo y extraordinario, ¿verdad? Y cuando termina esas enseñanzas dice: cualquiera que haga lo que yo he dicho en este momento, les compararé como una casa que fue fundada sobre la roca. Que vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron fuertes tormentas, pero la casa se mantuvo firme, de pie. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. Pero el que no hace lo que yo les estoy enseñando y diciendo, le compararé a una casa que fue fundada sobre la arena, que vinieron vientos, tormentas, y fue grande la ruina de esa casa. Y yo te pregunto, ¿tu familia en dónde se está cimentando? ¿Dónde está creciendo? ¿Dónde la estás edificando? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Si es sobre la roca es porque estás poniendo en práctica la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar. Pero si es sobre la arena es porque estás escuchando y no estás obrando conforme a la palabra de Dios. Y el Señor Jesús lo dejó bien claro. Y es necesario que las familias vivan una vida conforme a la palabra de Dios. Lo que dice las Escrituras para la mujer, ponlo en práctica. Lo que dice para el hombre, ponlo en práctica. Lo que dice para los padres, pónganlo en práctica. Lo que dice para los hijos, pónganlo en práctica. Y ahí es cuando vienen las bendiciones de Dios. Pero no pretendas recibir las bendiciones de Dios y vivir una vida desobedeciendo la palabra de Dios. Es necesario vivir conforme a la palabra. Vivir conforme a lo que nos dice el Señor. ¿Se acuerdan el salmo que compartió el pastor el domingo pasado? ¿Se acuerdan? Salmo 127.
Dice que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el centro, si el Señor no es el centro de tu hogar, en vano te estás esforzando. Que Él sea el centro de tu hogar, el centro de tu vida, y entonces todo se va a encauzar. Confía en Él, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Créele al Señor. El Salmo 128 que comenzamos el culto hoy es un salmo precioso, sobre todo para los hombres. Vuélvelo a leer, Salmo 128. Y dice, bienaventurado el hombre que tiene temor de Dios. Ese salmo nos habla del temor de Dios que debe tener el hombre. Es necesario que crezca el temor de Dios. Es necesario que el hombre cumpla la función como cabeza en el hogar, la responsabilidad que tiene. La mujer que cumpla la responsabilidad que tiene y que cada uno ejerza la responsabilidad que tiene en su familia. ¿Lo crees? ¿Vas a luchar, vas a pelear por tu familia, hermano? ¿Vas a luchar por tu matrimonio? ¿Vas a pelear por tus hijos? Porque aunque no estén aquí, aunque tú estés solo el día de hoy y tu familia no esté, créele al Señor, pelea, confía en el Señor y el Señor te dará la victoria, y lo que con lágrimas estuviste cosechando, con regocijo verás los frutos de ello. Pero créele al Señor. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. La familia es la creación de Dios desde el principio. Desde el principio. El Señor quiere derramar bendiciones sobre la familia. El Señor quiere glorificarse sobre la familia. Hay familias que no son capaces de perdonar a un familiar por lo que te ha hecho. Es necesario que perdones, porque es necesario que seas sanado tu corazón. Dice que si no perdonas, raíz de amargura hay dentro de ti. No importa lo que ha pasado ni lo que ha acontecido, ¿sabes? Es necesario que perdones. Para que tú seas libre, es necesario que perdones. Para que veas la mano de Dios, es necesario que perdones. Porque Dios nos perdonó a nosotros. Y muchas son las faltas que hicimos y Él nos perdonó. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? ¿Cuándo vas a acercarte a esa persona y le vas a decir te amo? ¿Desde cuándo no le das un abrazo a tus padres? ¿Desde cuándo no le das un abrazo a tus hijos? ¿Desde cuándo no llamas a ese familiar que hace tiempo que no le llamas, que el Señor está poniendo en este momento en tu corazón? Esa persona que estuvo durante tanto tiempo a tu lado, cuando joven, y por circunstancias de la vida ya ahora no se están hablando. No permitas que el enemigo divida tu familia. No permitas que el enemigo haga daño a tu familia. La familia es respaldada por Dios. No importa lo que haga o lo que acontezca, lo importante es que tú marques la diferencia. Que tu familia pueda ver reflejado en ti el amor de Dios. El amor que todo lo sufre, todo lo puede. El amor que todo lo espera. Ese amor que no es fingido. Ese amor que emana del corazón. Pero es hora de que comiences a restaurar tu corazón, ¿sabes? Que quites todo odio, rencor en este momento. Sana tu alma. Lo primero que el Señor busca en nuestras vidas es arrepentimiento. Eso es lo primero que busca el Señor. Y después de un arrepentimiento, el perdón. El saber perdonar. ¿Sabes por qué? Porque hemos aprendido que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y quizás hoy estás solo o estás sola. Te hubiese gustado tener a tu pareja aquí al lado, o tus hijos, tu familia en general. No te desanimes. Párate firme. Ora y no dejes de orar por ellos.
El Señor, tu Dios, es el que tiene la última palabra. Confía, créele al Señor. No dejes de orar por tu familia. El Señor me ha enseñado que la oración es eficaz. He orado por seres queridos de mi familia y he visto cómo el Señor ha tocado su corazón. Yo soy el fruto de las oraciones de mi familia. Y si lo ha hecho conmigo, lo puede hacer también con otro. Y créeme que era un joven muy rebelde. Un joven que muchos quizás no serían capaces de ver predicando en un púlpito. Pero sin embargo la voluntad de Dios era otra. Y quizás puedes llegar a ver a tus hijos predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas, formando una preciosa familia con el temor de Dios. Créele al Señor, confía en Él. Él puede restaurar tu matrimonio. Él puede restaurar tu vida, tu corazón. Él puede restaurar tu relación con tus hijos. Él puede sanar muchas áreas de tu vida. Créele al Señor. No endurezca tu corazón, no seas orgulloso delante de Dios. Esta palabra no sé a quién le está hablando el Señor, pero no endurezca tu corazón. Ríndete en la presencia del Señor. Acércate a esas personas. Háblale, abrázale. Dile que le extrañas. Porque es tu familia. Dios mío, te doy gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu amor, tu fidelidad, Señor. Gracias porque así como nos enseñaste a través de las Escrituras, un Padre bondadoso, amoroso, Señor, que a pesar de que vio a su hijo que pidió su herencia y se quería marchar delante de la presencia de su Padre, dice que gastó todo lo que tenía. Lo gastó en el mundo, derrochó el dinero. Dice que se vio tan mal que estaba comiendo y queriendo comer de la comida de los animales. De repente entró en sí y dijo: ¿qué hago aquí comiendo junto con los cerdos esta comida? Volveré a casa de mi padre. Aún los jornaleros de mi padre comen mejor que lo que estoy comiendo yo. ¿Qué he hecho con mi vida? La he desperdiciado, he tratado mal a mi padre. ¿Qué hago en este lugar? Se ve confrontado y tocado en ese momento y dice: oh Padre, he pecado contra Dios y contra ti. El Padre, cuando lo ve venir, no le reprocha, sino que alza sus brazos, lo levanta y lo abraza y le dice: he aquí mi hijo que había muerto, ahora vive. Ha vuelto a casa. Muchos de los que estaban aquí, que están afuera, volverán a la casa del Señor y le servirán. Créelo. Solo cree en el Señor. Le dice que le puso un anillo, le cambió la ropa y le puso una ropa nueva. Y estaba contento al ver a su hijo de vuelta a casa. Ese es el amor de un padre. Un padre que ama a su hijo a tal manera que no cesa de orar por él a pesar de ver lo que está pasando y de lo que está aconteciendo. Un padre que no cesa su esperanza de ver a sus hijos doblando rodillas. Un padre que se arrepiente quizás de los hechos que ha hecho. Pero ¿sabes algo? Lo importante es que has retomado y que has confiado en Dios y que Dios tiene el cuidado de tus hijos. Un padre está dispuesto al sacrificio que sea para que sus hijos vuelvan a los caminos del Señor. Ese es el amor de un padre. Pero es que Dios excede el amor de un padre y dice: si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más haré yo por vosotros? Y esa es la esperanza que tenemos, que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si Él nos oye, Él hará todo lo que le pidamos conforme a su voluntad. Padre, te doy gracias. Gracias por cada familia representada en este lugar, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté llenando cada corazón, Señor. Que estés trayendo fortaleza, Señor, a los padres, Señor, que están aquí sin ver a sus hijos.
Señor, yo te pido fortaleza a sus hijos, a los hijos que no han visto a sus padres, Señor, en ese lugar, doblando rodillas a ti, Señor. Yo te pido fortaleza, Dios mío, el único que has levantado en medio de esa familia, Señor, para que sea la luz, para que marque la diferencia, para que brille en ese hogar de tinieblas, Señor. Fortalécelo en el nombre de Jesús. Dale sabiduría de lo alto, Padre, para que pueda llevar tu palabra, para que pueda tocar a sus familias y sean quebrantados y tocados por el poder de tu palabra, Señor. Ayúdalo, ayúdala. Gracias, Padre, por esta familia en la fe, Señor, que tú has formado en este lugar de Tenerife. Gracias por la familia de la fe en cualquier parte de este mundo que se reúne, Señor, en sus hogares, reunidos en familia. Señor, glorifícate en esas vidas, Señor. Trae libertad, Señor, al alma cautiva, Dios mío. Trae sanidad, Señor, en medio de la enfermedad. Trae perdón, Señor, a los corazones. Glorifícate, Dios mío. Ayuda, Señor, a tu familia. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a tus hijos, Dios mío, ayúdanos. Queremos darte toda la gloria y toda la honra. No solamente oramos por nuestros hijos, oramos por los hijos de nuestros hijos, Señor. Que toda la descendencia te glorifique a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno.